Yo entro en un registro cuyo archivo se compone de unas estanterías de madera que están instaladas en una cueva excavada sobre una roca. Cuando pregunto qué hace aquel señor extranjero con pantalones cortos en cuclillas sobre uno de los montones de documentos, con toda naturalidad me dicen, está buscando su escritura. José María Chico era director del Centro de Estudios Hipotecarios entonces, y me llamó a Madrid y me dijo, Enrique, te vamos a dar la medalla de San Raimundo, de primera. Y yo le dije al chico, mira, te la cambio, en vez de dármela a mí, se la das a mi padre. He estado 40 años metido en un registro. Y en un año más o menos hicimos un gran programa de registro mercantil que se implantó automáticamente, no siendo obligatorio, porque yo no creía en la necesidad de eso. En el 90% de los registros mercantiles, y pienso que es el germen de todo lo que pueden tener a los registros, y nunca me he sentido que el cuerpo estuviera en un estado crítico, con una sola excepción, porque tenía mucho apoyo, como hoy está sucediendo también en otro orden de cosas, cierto proyecto que era la fusión con el cuerpo de notarios.